¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Hoy con la posibilidad de conversar con dos entrevistados en los siguientes bloques. En uno de ellos la ministra de Educación, la doctora Claudia Balaguer, a propósito de una serie de situaciones que se van a dar, sobre todo en el verano, en la provincia de Santa Fe, en las escuelas de la ciudad de Rosario, la continuidad no ya del ciclo lectivo, sino de la apertura de los establecimientos para que los chicos tengan contacto, permanezcan, tengan y mantengan en algunos casos el ritmo. Habrá talleres específicos. Habrá, por supuesto, y este es otro tema decisivo, creo yo, y lo vamos a conversar con la ministra, copa de leche, asistencia permanente, cuerpo de docentes, o sea que una instancia que ya se ha dado en el año que estamos terminando y que se va a prolongar al próximo verano y que, digamos, determina o establece la necesidad de una asignación presupuestaria que naturalmente el gobierno de la provincia de Santa Fe dispone, creo yo, con un criterio que difícilmente alguien pueda cuestionar, ¿no? Teniendo en cuenta que es para mantener las escuelas abiertas, los chicos en contacto, con talleres, con recreación, con un contacto permanente y con la asistencia, por supuesto, alimentaria que supone la copa de leche. El otro entrevistado es un filósofo, Darío Stanberger. Él va a decir mejor su apellido de lo que lo digo yo, pero recuerdo en los años fundacionales de Página 12 cuando había un economista que era Marcelo Slotoviazda y era dificilísimo. Finalmente quedó Marcelo Sloto. Acá han decidido en algunos casos apocopar a Z, ¿no? Que es el comienzo en algunos casos del apellido, pero ustedes seguramente lo conocen. Está en la ciudad de Rosario, va a tener alguna actividad que vamos a estar comentando con él también, pero la idea es hablar de cuestiones que vayan más allá de lo estrictamente coyuntural, ¿no? De lo que ocurre cotidianamente, que de eso nos ocupamos en buena medida y con nuestras propias limitaciones los periodistas, y tratar de ir un poquito más allá y de profundizar en algunas cuestiones que tal vez ayuden a comprender esta coyuntura, las cosas del día a día. Y entre las cosas del día a día están las informaciones que van surgiendo y que van reemplazando unas a otras y que en algunos casos van adquiriendo un nivel de prelación superior, teniendo en cuenta los intereses incluso de la empresa periodística, de los grupos a los que representa, o en todo caso también el termómetro, ¿no? El ánimo en la opinión pública. La opinión pública, que es esta entelequia que integramos todos, que conformamos y que está muchas veces corregida y aumentada por lo que disponen desde los medios emisores, que debe ser lo que se consuma desde el punto de vista de los medios de comunicación. Por eso hay algunas cosas que tienen mucho recorrido, algunas que tienen menos recorrido, algunas que aparecen y desaparecen. Por ejemplo, uno de los temas importantes de las últimas horas ha sido la media sanción de la Ley de Responsabilidad Empresarial, que supone tratar de dar elementos como para que se investigue la eventualidad de la coima o del cohecho por parte de empresas con funcionarios u organismos del Estado. Esto está muy bien. Estaría mejor si hubiese sido una iniciativa por convicción más que por necesidad, porque es una exigencia de la OCDE, la Organización del Comercio, para que Argentina pueda seguir pidiendo créditos internacionales. Lo mismo que las reformas laborales, la reforma impositiva o la reforma previsional. Esto no surge como una vocación espontánea del nuevo gobierno de adecentar prácticas, porque de hecho, y esto sería muy interesante, ver en qué medida pueden incidir sobre Comodoro Pi para pedir que las investigaciones sobre casos de corrupción, y una emblemática fue la de los bolsos tirados por arriba de los tapiales del convento de López, sería muy interesante saber cuál es el origen de ese dinero, porque las balas, así se llaman, ¿no? Esos paquetitos de a $10.000 que vienen termoselladas y que salen de un banco, tienen la posibilidad de ser absolutamente registradas, lo que se llama en ganadería la trazabilidad, saber de dónde sale esa vaca y a dónde llega finalmente a la esquina de la carnicería, en el escaparate donde uno va y busca lo que va a ser de asado el fin de semana. Con los billetes pasa lo mismo. Se puede saber de qué banco salieron esos billetes, de qué bóveda de seguridad, de qué caja eventualmente, y quiénes habían sido los que en su momento también habían aportado esos millones de dólares. Sin embargo, la justicia se quedó en esa historia de López, en aquellas imágenes de la monjita, de los bolsos, de la locura, del ataque de abstinencia y todo eso que desde el punto de vista mediático fue impresionante y desde el punto de vista del sello de corrupción y lo que supuso como un ancla para el sector político al que pertenece López, también no ha tenido un correlato en la investigación judicial para saber quién coimió al coimero, porque la coima es de ida y vuelta. Si hay uno que recibe es porque hay uno que la da, ¿sí? Y si le han dado 10 o 12 millones de dólares que le detectaron en los bolsos escondidos tirados por arriba del tapial de las monjitas, es que ha habido mucha más
y eso tiene posibilidad, si hay decisión política de llevar adelante la investigación, de esclarecerse. Bueno, la ley que se aprobó, la media sanción, tiene que ver con eso. Y como dije antes, es una exigencia de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional y sus subsidiarias en distintas ramas, para que la Argentina siga accediendo al crédito. En medio de esa discusión emerge una polémica en donde se ve también el trasfondo, el pensamiento, la esencia de algunos legisladores. Elisa Carrió se levanta y le dice a un diputado del masismo, de Stolbizer: estoy cansada del progresismo estúpido. Y otra serie de palabrotas que dijo mientras se iba y se perdía entre bambalinas y caía el telón, porque hay telones efectivamente en la Cámara de Diputados. Margarita Stolbizer, que estuvo pensando una respuesta probablemente efectista, pretendidamente inteligente y por supuesto reparadora a lo de sus compañeros, dijo: Elisa Carrió tiene algunos problemas mentales o desequilibrios, es muy Cristina Kirchner. Utilizó el nombre de la expresidenta como una suerte de calificativo, o en todo caso para descalificar o agraviar a la diputada Carrió en una situación que se da entre mujeres, ¿no? Y que calculo yo que la gente que trabaja enérgicamente por restaurar cuestiones de género, instalarlas, representarse, la verdad que no les debe haber caído nada bien, ¿no? Esta reyerta que se ha armado entre estas dos legisladoras y donde aparece el nombre de Cristina Kirchner casi como un insulto o como un anatema, ¿no? Como algo que sería algo así como descalificador. Bueno, eso también pasó en la Cámara de Diputados, donde, como decíamos antes, se van a seguir sustanciando y dando temas y debates que tienen mucha más relación con las imposiciones, insisto, y las necesidades para seguir accediendo al crédito, para poder controlar la inflación, porque estos son los parámetros que se está dando desde el gobierno, ¿no? Ayer lo conversábamos con el doctor Guida, que decía que siendo abstracción de los contenidos políticos o ideológicos, hay una cuestión de ortodoxia, de lógica gremial, de lógica empresarial, académica en la economía, que da cuenta de que hay situaciones que son así, sea la Argentina, Japón, Rusia o la China, ¿no? El tema del déficit fiscal, de la suba de tasas, de controlar la inflación, todos esos parámetros que están atados entre sí y que han hecho que hoy la Argentina esté entre los 5 países, las 5 economías más vulnerables, y uno dice las 5 más vulnerables porque en realidad es la segunda, está Turquía peor que nosotros y después nosotros a partir del nivel de endeudamiento. Y mientras eso ocurre, uno asiste a un discurso como el de la vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti, que nos dice a los 40 millones de argentinos que Caputo, el ministro de Finanzas, es algo así como el santo de la espada, o Mariano Moreno, o Belgrano, el que más le gusta a ustedes, para no entrar en polémico. Estos son indiscutidos, ¿no? Belgrano, San Martín, Moreno, a esta altura ya se han superado esas polémicas, diciéndonos que viene a perder plata a la función pública para hacer el bien común. La verdad es que este tipo de situaciones son las que probablemente en un rato lo podamos hablar con Darío, ¿no? Hacen que uno empiece a dudar de muchas cosas, ¿no? De cuáles son los parámetros, cuáles son los límites, cuáles son efectivamente los valores que llevamos adelante, que tenemos y que esgrimimos como sociedad. Porque se aranguren para justificar su participación en empresas offshore que no se han inventado para ninguna otra cosa que no sea evadir impuestos, eludir y encubrir la evolución económica y patrimonial. Es decir, una offshore, la Fundación Albert Schweitzer no tiene una offshore. La Cruz Roja Internacional tampoco tiene una offshore. Raúl Alfonsín no tuvo nunca una offshore. Cito algunos personajes, ¿no? Y algunas personalidades. No hay offshore de eso. Es decir, la offshore es ya en sí mismo una suerte de distintivo, de cucarda que se colocan en el pecho a algunas personas y empresas que tienen un determinado sesgo o perfil. Que un ministro esgrima para la continuidad del cargo, que no es ilegal, para mucha gente, y parece ser por la reacción que no la hubo, es suficiente argumento como para que las cosas den lo mismo. ¿Es lo mismo tener un ministro que tenga un offshore que un ministro que no tenga un offshore? Esta es la pregunta. La no sanción penal, porque no es delito, eso dijo, ¿es suficiente? Cuando uno se pregunta los niveles de ejemplaridad, de decencia, de austeridad, sobre todo para el manejo de la cosa pública, ¿no es mejor, no es distinto, no es diferente tener un hombre que efectivamente viva como piensa y uno sepa cómo piensa y haga exactamente lo que está diciendo y que tenga la posibilidad de mostrar que es una persona común como cualquiera de nosotros? Esto digo, porque después da lugar,
con ese tipo de laxitud en el pensamiento, a, no sé si la palabra es sospecha, pero sí a mirar por encima del hombre. Es decir, como un hombre como Aranguren, que cobraba un bono de 8 millones de pesos, pasa a cobrar un sueldo de 200.000 mensuales, porque es un patriota, porque viene a hacernos efectivamente el favor. Después nos enteramos que los primeros 8 contratos petroleros, 6, 7 fueron para la Shell, que era la empresa de la que él era director, gerente, y dejó ese lugar para irse detrás del mostrador. Quiero decir, eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos, porque más allá de los fantasmas, de las posibles realidades que no se dieron, llamadas ucronías, ¿qué hubiera pasado? Sí. No sé qué hubiera pasado, sí. Lo que sí sé es que ahora Argentina es la segunda economía más vulnerable del mundo por su nivel de endeudamiento. Y es el país con récord de deuda contraída en menos de un año, como no hay antecedente en la historia. Todo eso es un condicionamiento a futuro. Pasa que el futuro parece lejano en algunas circunstancias. Está esa frase, ¿no? Si ves al futuro, dile que no venga. Pero va a venir. El futuro va a venir. Y parte de estas historias ya las hemos vivido. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará con nosotros la ministra de Educación, Claudia Balaguer. Vamos a hablar de unos cuantos temas que tienen relación con lo que pasa en la provincia y, por supuesto, en la ciudad de Rosario. Ya venimos. Bueno, muy bien. Nos acompaña la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balaguer. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por la invitación. Y está bueno que hablemos alguna vez que no sea del conflicto docente o porque hay paro o porque hay una situación complicada. No digo que no las haya y que sea todo un lecho de rosa, ni mucho menos, pero hay un par de cosas que vale la pena empezar a conversar. Primero, está determinado que durante el verano las escuelas que así lo requieran, porque presumo que ese es el criterio, van a continuar abiertas y no únicamente para suministrar la copa de leche, que es un dato ya significativo, que tiene su aspecto positivo y negativo. El negativo es que tengan que estar abiertas porque hace falta la copa de leche, cosa que hace 4 o 5 años atrás no ocurría. Lo positivo es que van a estar abiertas y que el gobierno o el Estado provincial dispone una partida para sostener eso con otras cosas más, ¿verdad? Así es. Bueno, el dato negativo es que hemos tenido que incrementar las raciones de copa de leche, tanto el año pasado como este año, en más o menos 40 escuelas cada año, así que bueno, ese es un dato de la realidad. Y por supuesto aportar en este mismo marco actividades lúdicas, recreativas, deportivas, trabajar los aprendizajes desde otro lugar, como decimos siempre en el periodo de verano, que los chicos no corten el contacto con la escuela, con los docentes y que esto aporte a los aprendizajes permanentes, ¿no? Esto es un dato interesante. Claro, porque ese contacto no supone dictar clase ni nada que se le parezca sustancialmente. Sí, por supuesto, lo que queríamos saber también es cuál es el plantel docente o de gente que va a trabajar con los chicos o que los va a acompañar, en qué horarios, cuál es la dinámica, más o menos el esbozo, porque imagino que habrá escuelas que ya lo han solicitado, por supuesto, sí. Y habrá algunas otras que se estarán enterando por las noticias o incluso por este mismo programa, que está esa posibilidad, que está esa alternativa, ¿no? Hay muchas actividades que ya continúan con actividades de verano, piletas, natatorios. Están trabajando allí todos los profesores de educación física, que por eso hay fondos destinados a eso, hay presupuesto educativo a horas docentes para estas actividades. Hay actividades artísticas, como decía, recreativas, ajedrez, música, bueno, las escuelas orquesta, hay muchas cosas que permiten seguir trabajando con los chicos en este periodo y nosotros lo valoramos muchísimo y lo vemos positivo. ¿Esto se da en toda la provincia o particularmente en Rosario, ministra? Se da en toda la provincia, hay comedores escolares también abiertos en toda la provincia, de acuerdo a las necesidades. Nosotros tenemos un relevamiento, aproximadamente 300 escuelas estarán en estas actividades de verano que ya venimos haciendo, pero vamos a seguir profundizando para mantener ese vínculo social que es tan importante con los chicos. Bien, esto nos arroja directamente y sin escala en el año 2018 en el ciclo lectivo, ¿no? ¿Hay un cronograma ya preestablecido? ¿Ya se sabe cuándo empiezan, cuándo terminan? Todavía no, vamos a tener en diciembre la reunión de Consejo Federal, donde todos los ministros discutimos estos temas. Sí, ya hay una propuesta bastante concreta, que es el arranque el 5 de marzo, así que seguramente sobre esa fecha vamos a estar trabajando. Bien. Digo porque siempre se ata al comienzo del ciclo lectivo la discusión salarial, que en la provincia de Santa Fe, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, y a nivel nacional sobre todo, sí hay paritarias, es decir, sí hay mesa de diálogo. Hace 10 años que tenemos paritarias, no solamente en este periodo, yo siempre lo aclaro. Sí. La paritaria en Santa Fe está abierta todo el año y discutimos temas muy importantes, como los concursos docentes. Tenemos concursos de directores que están asumiendo ahora en pocos días, luego de trabajar por oposición y por antecedentes y con una formación complementaria adicional.
Lo propio vamos a hacer el año que viene con toda la escuela secundaria y con el nivel superior, mientras la universidad ha decaído en el tema de concursos por oposición y antecedentes, nosotros sí lo estamos implantando en el nivel superior, terciario de la provincia de Santa Fe. Sí, el otro aspecto que también hacíamos referencia en alguna de las charlas era que por lo general uno dialoga desde el periodismo, ¿no?, con el ministro cuando hay algún conflicto o alguna situación complicada. Y si bien en este momento puede haber situaciones complicadas, de hecho generales si se quiere, no hay un paro en curso, ni un episodio de violencia en determinada escuela y demás, más allá de que pueda haberlos, ¿no? Una de las limitaciones que había para mejorar el rendimiento de los docentes, ampliar el espectro, ¿no?, en la escuela, era la cuestión presupuestaria, ¿no?, que hasta donde yo sabía era que casi el 96% creo que del presupuesto de educación va para pagar sueldos, ¿no? Y que se hace muy difícil con el resto organizar todo este tipo de cuestiones extracurriculares, de capacitación, de formación, sobre todo en momentos donde la escuela, y cuando las crisis se profundizan o se complican más, es uno de los lugares o uno de los reductos de contención de los niños primero y de la familia después, ¿no? Digo, porque muchas veces hay padres que la emprendemos contra los maestros porque o le gritan o porque los maltratan, cosa que está mal, por cierto, pero que son mediadores, médicos, le arreglan la manguita de la remera y todo eso, ¿no? Es decir, el ministerio tiene efectivamente posibilidades reales y materiales de avanzar en eso. Es que en realidad ahí hay una lectura equivocada, ¿no? Porque mucha de la atención que nosotros hacemos en educación está vinculada a cargos docentes y a horas docentes. Así que pagar sueldos no está mal. No, está muy bien. Si yo puedo dar clases de ajedrez, no, es por eso porque está tengo bárbaro, y docentes. ojalá hubiera mucho más. Lo que quiero cargos. decir es que hay una cuestión que es, tenemos 100 pesos, hay que poner 96 para pagarle sueldo a los maestros. Que hacen esto que estamos diciendo. Que hacen Ahora, todo esto que los es otros 4 después importantísimo. para traer gente que los capacite, para poder becarlos y que se formen en otras especialidades o en otros lugares, para incorporar profesionales de otras disciplinas y que contribuyan a ayudar a pensar, a imaginar, a mejorar. Es lo mismo, son sueldos docentes. Todo eso va como sueldo docente. Exacto, porque una maestría internacional, como estamos haciendo ahora con la UNL, con aportes de otras universidades latinoamericanas, México, Finlandia, bueno. Todo eso es masa salarial, así todo figura. Eso es parte de trabajar con más sueldos docentes, más personas que aportan en eso, que son los que de alguna manera forman a otros docentes, pero también es salario docente. Bueno, entonces no me tendría que preocupar tanto que el 96% sea para pagar sueldos. No, y además, bueno, otros ministerios también aportan, obras públicas con la construcción de nuevas escuelas. Estuvimos mostrando el proyecto del ICET 11 esta semana, que va a quedar un instituto maravilloso, extraordinario, en una zona allí del Parque Independencia, que está destinada a todo lo deportivo de alto rendimiento, y ahí va a estar nuestro instituto de formación de profes. Que ganó el concurso otra vez un estudio cordobés. Yo no quiero hacer una cuestión secesionista acá, ¿no? Pero es la tercera obra pública en la provincia, en la ciudad de Rosario, que se le da a un estudio cordobés, que es el anterior. Este mismo estudio ya ganó la remodelación del Castañino. Y otros cordobeses ganaron el de la biblioteca del Bicentenario. Me pregunto si esa generosidad federal tenemos los rosarinos, la tienen los cordobeses con nosotros. ¿Hay arquitectos rosarinos laburando en la obra pública de Córdoba? En realidad nadie sabe quién ganó hasta que no se ve el seudónimo y cuál es el estudio que lo presentó, ¿no? Hablé con algunos amigos. Es un buen proyecto. No, ya sé, nos dicen que son buenísimos. Es más, yo hablé con un par de arquitectos viejos de mi edad y más viejos, muy reconocidos. Me dicen, mira, yo no puedo decir nada, primero porque yo me presenté y no gané. Parece que fuera que estamos puteando porque el refino nos cobró lo que había que cobrar. Qué fea palabra delante de la ministra, ¿no? Pero qué efectiva y qué precisa. Pero están algunos diciendo eso. Dice, pero hay estilo, hay modo de presentación, hay lenguaje recurrente que uno por ahí... Digo, no seamos tan conspirativos. No es así. No, parece que los cordobesitos, además, son muy pibes. Sí, son muy jóvenes, han hecho un 30 proyecto hermoso con nuevos materiales, con nueva tecnología para aplicar al instituto. Y que por otro lado ellos mismos decían, tenemos una sana envidia, lo que vos decís, porque en Córdoba no se hacen estas cosas. No, en Córdoba no. En Córdoba no se hacen estas cosas y sí se hacen en Santa Fe, así que estaban chochos de estar trabajando. Bueno, realmente. ¿Cuál es la opinión global, digamos, de las pruebas y las evaluaciones a aprender? ¿Sí? Un concepto primero y después vamos a lo específico. Yo primero quiero decir que estas evaluaciones hace muchos años que se hacen. No es que estamos ante un fenómeno nuevo, ahí me parece que es algo que hay que destacar. Bien.
Segundo, la evaluación en sí misma no es ni buena ni mala, depende de con qué objetivo se toma y qué hacemos con el resultado de la evaluación. Y el ahí contenido, está la además, cuestión. ¿no? Es decir, hay un par de cosas, de objeciones que alguna gente vinculada, por ejemplo, a los gremios docentes, nos decían. Dice, la primera es que cuando se hizo el año pasado los datos no se publicaron. Internacionalmente no se sabe. Parece que porque fueron mejores de lo que esperaban. Al revés de lo que uno cree que esto debería dar impulso y alegrarnos y publiquémoslo. Esas fueron las PISA. Las PISA, sí. Estas son evaluaciones nacionales. Bueno, pero por eso son que evaluaciones hace mucho también. que Y la se otra, hacen. las preguntas, el contenido de la evaluación. ¿Es verdad que preguntaban cuánto roban en tu escuela? Hay preguntas que ellos llaman de contexto, que ¿Quiénes son tienen ellos? que ver los que diseñan esas pruebas Bueno, pero a no nivel se reúnen nacional. en el Consejo Federal de Educación para ver... Nosotros bueno, nos diseñamos no, las pruebas. no tiene Hay nada que unos ver. expertos que trabajan en el diseño de las pruebas a nivel Bien. nacional. Allí hay pruebas estrictamente de contenidos curriculares y hay algunas preguntas vinculadas a contexto escolar, donde se aborda violencia, situación socioeconómica y demás. Yo no vi esas preguntas en particular, pero supongo que son las que están vinculadas al contexto de la escuela. En realidad yo creo que no hay que poner el eje ahí. Hay que poner el eje en qué hacemos con ese resultado. Una evaluación, como siempre, es para mejorar y así tiene que ser tomada. Si yo veo que hay escuelas que tienen resultados deficitarios, chicos que tienen dificultades, tengo que poner todo un programa educativo apostando a que eso mejore Ahora, y a que esto los es chicos así salgan porque adelante. la versión original, digamos, que desestimaban los maestros era que a la escuela con mejor rendimiento le iban a dar más recursos. Y al revés, ¿no? No, Supongo no. yo que a los que peor están hay que Tiene que ayudarlos más. ser al revés. Tiene que ser, pero exactamente. Tiene que ser va a al ser. revés. Hasta ahora no vimos muchos recursos nacionales, así que no sabemos. Desde la provincia sí apostamos a fortalecer a las escuelas en lo que nosotros llamamos justicia educativa. Bien, El que ¿hay más evaluaciones dificultades en la órbita tiene, de la provincia, hay que apostar. ministra? No, nosotros estamos apostando ahora a que la nueva ley de educación, que se va a presentar a fin de año, contenga otro tipo de evaluaciones vinculadas a la autoevaluación, a la evaluación institucional y el trabajo conjunto de la escuela como institución para trabajar en cómo quiere mejorar y cómo planifica esa mejora. Y otra de las objeciones era que es una foto, ¿no? Un examen de un día y no la evolución del proceso de adquisición de conocimientos, ¿no? Bueno, yo ahí en siempre... en la escuela pública me toca muy de cerca, dijeron, bueno, los chicos saben, un poco más, un poco menos saben, ¿no? Quién sabe y quién no saben, y hacerlo así taxativamente, ¿no? Yo siempre esto lo comparo con los indicadores de salud. Uno tiene que tener un número, Sí, tiene sí. que tener un indicador para saber si la política pública que está aplicando es correcta o incorrecta. Si nosotros no supiéramos que en Santa Fe mejoró y disminuyó la mortalidad materna e infantil, no podríamos evaluar una política pública en salud pública como tenemos muy fuerte en la provincia de Por Santa Fe. supuesto. Nosotros ese resultado lo vamos a tomar de esa manera, Bien, en Santa Fe. casi con pinza diría. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa, tenemos todavía 15 minutos de programa, vamos a charlar con Darío. Hasta ahí digo, después viene él y traduce su apellido, ustedes lo conocen, es el filósofo que habitualmente uno puede entenderle lo que dice, porque hay otros, y yo he entrevistado a varios, y yo también soy corto entendedera, esto lo tengo que decir, ¿no? Pero me han dejado boqueando varias veces. Ya venimos. Un lujo, Darío. Muy bien, estaba pensando, lo presento yo a Darío, dejo como Darío Z y él dice su apellido, polaco. Polaco, sí. ¿Y te dicen polaco? No. No. Darío. Darío. Y Darío Z, culpa de tu hermano, que es el periodista de televisión. Claro, no, bueno, pero digamos, por ahí oralmente me dicen Darío Z, pero por escrito es Stan River. Stan River, Sí. sale bien. Sí. Stan River, perfecto. Darío, ¿qué te trajo a Rosario? Estuviste ya trabajando y seguís hoy. Sí, estuve ayer en el marco de un curso que vengo haciendo hace muchísimos años con la Facultad Libre en la Labardén. Di una clase sobre filosofía de género y hoy hacemos Desencajados, el espectáculo de filosofía y música que ya lleva 5 años, que acá en Rosario habremos hecho más de 15 funciones. Y se pero llena que se todos los sigue- tiros. ¿Y hoy está lleno o hay lugar todavía en la Labardén? Quedan muy poquitos ¿Es lugares. la Bardén hoy? No, es la Mateo Bosch. En la Mateo Bosch, más. Sí, quedan muy poquitos lugares, pero bueno, la muy verdad bien. que muy contentos. Y estoy volviendo el 7 de diciembre 7 de diciembre. a hacer Salir de la Caverna, un espectáculo que nunca hicimos en Rosario y que hay mucho pedido. Lo hacemos en la Florida, Ajá. ahí en la playa, Sí, sí. abierto, cielo abierto, filosofía y rock, el 7 de diciembre. ¿Con quién vas a estar ahí? Ahí estamos con una banda de rock que es la que hace en El general. apoyo, el soporte. Claro. Perfecto. tal Bueno, en buena hora. Y la verdad que es interesantísimo, ¿no? Ver cómo gente de distintas edades y distinta extracción se prende en esto de pensar, usar la cabeza, No, bueno, cuestionarse, ¿no? Ni hablar, o sea, el tema es lo que vos ofrecés, ¿no?
En la Argentina hubo una política pública directamente ligada a esto, que fue la creación de Canal Encuentro, que fue una política educativa, cultural y comunicacional de sostener a la divulgación como un modo de democratizar y socializar el saber, ¿no? Y que ese saber sea apropiado por toda la ciudadanía. Entonces, cuando vos le brindás filosofía, historia, biología a gente que no tiene posibilidad de acceso al estudio universitario... matemática, física. Sí, yo puedo hacer nombre propio, tu caso, el de pero Piña, descubrís el de ahí Paenza. algo muy interesante que también te puede producir sentido. Entonces, el público que viene a nuestros eventos, vos te das cuenta que gente, hay de todo, pero no hay gente que está ligada de algún modo al consumo cultural. Sí, o a la cátedra o a la academia, ¿no? Que ese es el otro tema, ¿no? Porque uno dice, bueno... Darío es filósofo, uy, filosofía, qué quilombo, no entiendo nada. No, todo está relacionado, todo tiene una explicación, o por lo menos se la puede buscar, aunque no la tenga, ¿no? La filosofía perdió mucho cuando se volvió críptica. Claro. En realidad, a mí siempre me gusta pensar a la filosofía como algo que es profundo, pero al mismo tiempo simple. Porque ahí hay una falacia, que es que cuanto más profundo es algo, tiene que ser más inentendible. No, es al revés. O sea, me parece que es importante no perder el rigor problematicista de la filosofía. Esto es poder encarar cualquier asunto de la realidad desde un lugar diferente al sentido común hegemónico, pero bien pedagógico, bien simple, porque cualquiera sale a la mañana de su casa, va a laburar por 2 mangos y puede preguntarse a sí mismo, ¿por qué me tocó esto? ¿O por qué esta es el destino? ¿Por qué no puedo zafar de esto? ¿Por qué trabajar es hacer esto? Entonces, esas preguntas existenciales, en la medida en que las habilitas, cualquiera puede apropiarse de ella para transformar su existencia. Darío, ¿hay respuestas filosóficas, digamos, temporales? ¿Qué quiero decir? Que en los tiempos que corren emergen distintos pensamientos y tienen más anclaje y más entrada en la gente. Esto que decías vos, la creación de Canal Encuentro, que Felipe Piña nos haga ver que Sarmiento no era de bronce, que tenía piel, que transpiraba, que tenía olor a sobaco y todas esas cosas, o que Adrián Paenza nos explique que la matemática no tiene que ser una maldición o un castigo. En el caso tuyo también la historia del pensamiento, o el viejo Feynman, yo digo el viejo José Pablo, porque lo conozco hace muchos años, eran en un momento determinado, en un contexto de país determinado. Eso se diluye, se cambia, es opcional, es decir, no es un clic de control remoto eso. La cabeza de la gente. Dos cosas. Primero, cuando Felipe muestra lo que vos muy bien decís, estuvimos con Felipe en Rosario hace muy poco en el Teatro del Círculo y muchísima gente también. Cuando Felipe muestra que Sarmiento no es de bronce, a ver, la historia como disciplina universitaria lo viene mostrando también hace rato. El tema es que no derrama... En el resto de la sociedad. En el resto de la sociedad. Lo que la divulgación genera es eso. Obviamente, si vos pensás a la divulgación en ese sentido más político, y bueno, con el cambio de época, evidentemente puede sostenerse un proyecto de divulgación, pero no va a estar sostenido desde el Estado. Claro. Lo que me parece a mí es que hay que ver hoy, en estos 2 años, con el cambio de gobierno, qué pasa con esas políticas públicas directamente ligadas al tema cultural y educativo. Hay un indicio, Canal Encuentro pertenecía al Ministerio de Educación y hoy ya no. Claro. Pasó a ser parte del sistema de medios públicos, o sea que hay una decisión de no priorizar la cuestión pedagógica en lo que se entiende como un canal cultural. Entonces, hay modelos. Yo creo que este gobierno tiene su modelo de política cultural que es diferente al anterior. Y me parece que en todo caso, como siempre decimos, en una sociedad democrática uno elige entre modelos. El problema es que el voto nunca es lineal. Entonces a veces uno vota no pensando en el modelo que está eligiendo, sino que vota por otros motivos y te encaja en un modelo. Claro, ¿no? bueno, eso a veces es lo que te iba a decir. Y además la promoción de tal o cual modelo suele ser desigual o suele ser dispar, ¿no? Suele ser dispar y aparte la multiplicidad de variables, me parece que convergen en un voto, suele jerarquizar algunas más que otras, sin hablar de promesas de campaña que después no se cumple. Digo, acá hay un montón de promesas de campaña que se suponía proyectos que iban a continuar, que no continúan. Ni hablar fútbol para todos. Digamos. No, sí, hay, si querés, 20. Lo que sí te digo es que eso pudo haber tenido un castigo en el caso de que se hubiera interpretado como un engaño. Es decir, el presidente Macri dijo que el fútbol iba a ser gratis, ¿sí? Que iba a sacar el impuesto a las ganancias, por decir alguna otra cosa, que no iba a haber devaluación. Bueno, todo eso no ocurrió. No le importa a nadie. Ahora ya pasó y volvió a ganar. Sí, esto por es lo que eso, digo. no, es que vivimos tiempos donde me parece, repito, que hay una multiplicidad de variables en el voto y que aunque uno sabe que esas promesas de campaña no se cumplieron,
no termina de ser ese un factor preponderante a la hora de votar. Y es muy interesante, primero, correrse de la idea de que el voto tiene una causa unilineal y unívoca. ¿no? Sí. Que hay una razón. Que hay una razón. Sí, hay esa simplificación del voto cuota, no, era una es parte. terrible, porque aparte así perdés todas las boludo, elecciones, claro, obvio. Claro. Digamos, hay muchas variables, hay muchas razones para votar a alguien, pero hay muchas no razones para votar a alguien, porque también hay un aspecto absolutamente pasional. Sí, visceral. Visceral. Sí. Comparemos, aunque no está bien, una elección, digamos, política con una elección afectiva. Sí. Imagínate si vos vas a elegir como tu pareja a la persona, digamos, a una persona en función de una única razón. No. Es más, imagínate si la vas a elegir en función de razones únicamente. Claro. O sea, todo lo que entra en juego es mucho más complejo y concurrente. Y hay que decir que hace este tipo con esta mina, más de una vez. O al revés, ¿no? Que hace esta mina con este tipo para no caer en algunas cuestiones. Del mismo modo que hace este pueblo con este gobierno. Claro. Muchas veces, ¿por qué elige? Lo que hace el gobierno con el pueblo ya más o menos me imagino. Bueno. Pero bueno, hablando de esto y metí lo de las mujeres y demás, ¿no? Ayer hablaste de cuestiones de género, ¿no? Y esto también es un cambio de tiempo, porque fíjate, aunque parezca esto una traspolación y llevarlo al show business, lo que pasa con Kevin Spacey hoy, lo que pasó con ese productor de Hollywood, me atrevería a decir sin conocerlo mucho, hemos viajado alguna vez en una gira presidencial con Nari Paluch, salvando la distancia, en otras situaciones pasaba y no pasaba nada. Claro. No tenía consecuencias. ¿no? Bienvenido el cambio de época, porque me parece que claramente dentro de todas las opresiones que nuestra cultura viene normalizando e invisibilizando, la naturalización del lugar de la mujer como suplemento, como complemento del varón, me parece una de las opresiones más pendientes que tenemos que darnos, ¿no? Como cultura, en un revisionismo directo, porque el poder se ejerce sobre todo en términos de invisibilización. Claro. Entonces, digamos, por ahí nos mofamos viendo cómo hay un montón de minorías oprimidas y salimos todos a dar pelea, pero nos tiene que interesar mucho más aquellos sectores que está naturalizada su lugar de sujeción. Y yo creo que en ese sentido con la mujer pasa algo muy particular, que ese lugar de sujeción está atravesado por toda una lógica medicalizada, ¿no? Cientificista, que de algún modo históricamente viene promoviendo que hay algo en la naturaleza de la mujer que la coloca en ese lugar de sujeción. Para la filosofía no hay nada natural. O sea que cuando alguien habla de naturaleza, alguien está imponiendo su interés de clase o su interés de género por sobre el otro. Entonces estás tocando una fibra muy fuerte. No es casual que ayer, por ejemplo, una de las grandes pensadoras de género que tiene hoy el mundo, Judith Butler, llega a Brasil, no sé si llegó o no, pero iba a dar una charla en Brasil y hubo 363.000 firmas de los sectores más conservadores brasileros oponiéndose para que ella no dé una charla. Que aparte no iba a ser ni siquiera de género. ¿Pero por qué? Porque la tienen como una especie de enemigo público porque sostiene que la familia no es algo natural. Entonces a mí me parece que cuando se irrita el conservadorismo, hay una verdad que se está diciendo, ¿no? Claro. Entonces y por eso para mí hay que estar muy atentos, con la escucha muy abierta a las propuestas de la filosofía de género, porque por algo concitan tanto odio de los sectores más rechazo, ¿no? Recalcitrantes. Ahora, también hay un contexto histórico, atávico tal vez, de pensar desde la filosofía, a lo mejor con mis limitaciones, ¿no? De periodista, que como decía Bernard Shaw, océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, ¿no? De pensar que el hombre en sí mismo es conservador, ¿no? Que la naturaleza humana lo hace conservador, ¿no? Mirá, no hay naturaleza humana, ¿no? Primera cuestión. Partamos de eso. Eso es parte de lo conservador, claro, pensar que hay naturaleza humana. Ahí ya estás en una circularidad, pero no, yo creo que el ser humano es paradójico, es contradictorio. O sea, evidentemente, no sé, la filosofía es absolutamente antiproductivista y trata de mostrar que la productividad no puede ser el único valor que rijan nuestra existencia. Pero vos me citaste 2 menos 10 y yo vine 2 menos 10. Sí. O sea que hubo algo de mi productividad puesto en juego. Hoy hago la función y soy puntual y tuve que hacer publicidad y la hice. Entonces, digo, así como por un lado hay una faceta antiproductivista y otra faceta donde te levantás con el despertador. El tema es que ninguna de las facetas totalice lo que somos. Yo creo que, como dice Nietzsche, el ser humano es muchos. O sea, no hay un yo. Acá adentro. Hay varios. Hay varios
Es un quilombo aparte, contradictorio, porque contradictorio complejo y impugna entre sí. Bien. El tema es que ninguna faceta se vuelva la única. Bien. Darío, hoy el que te quiera ver y seguir, prolongar esta charla y conversar con vos, ¿va a ir a dónde? A la sala Mateo Bosch, sí, sí. A las 21:30 horas, Desencajado, Filosofía y Música. Los invitamos a todos. Un gusto, ¿eh? Gracias. A ustedes también, les agradecemos. Nos encontramos mañana después de las noticias. Chau.